Muy buenas tardes. Hoy me van a permitir que, además de saludarles a ustedes, señores y señores, salude de forma protocolaria a una gran reina, a Sofía Grecia, porque si hay algo que molesta a la que ha sido soberana durante 40 años de España, es ese de Grecia. Sus apellidos son bastante complicados porque desciende por línea directa de las casas más antiguas y nobles de Europa. Está emparentada con la reina Victoria, la reina de Gran Bretaña e Irlanda y emperatriz de la India, y también es bisnieta del Kaiser Guillermo, del último gran Kaiser alemán. Emparentada con muchas casas reales europeas, desciende de directamente de un príncipe danés. No sé si están versados en la historia de Grecia, conocemos mucho de Grecia, de la Grecia antigua, de la Grecia clásica, menos de la Grecia moderna, más reciente. Grecia fue invadida por tropas otomanas, por los ejércitos turcos, mucho antes de la caída de Constantinopla. Por lo tanto, los turcos veían en Grecia, en todo lo que es Yugoslavia, Albania, Bulgaria, parte de su imperio, del imperio otomano europeo. Y la verdad que mantuvieron ese imperio durante más de 500 años porque fue un gobierno atroz, sangriento. Y entre más se comportaban los turcos como una horda realmente cruel, los pueblos que estaban sometidos, los croatas, los serbios, los albaneses, los griegos, los búlgaros, pues crecía en ellos el odio hacia el turco y las apetencias de la independencia. Hubo varios conatos en diferentes lugares para sacudirse el yugo otomano, pero todos fracasaron, hasta la Primera Guerra Mundial. En ese momento, grandes potencias europeas, pero sobre todo la por entonces gran potencia mundial que era Inglaterra, interviene directamente, sobre todo en la parte de Yugoslavia y en la parte griega. Logra la independencia de Grecia, pero los límites griegos eran difíciles de colocar. Entonces diríamos los mojones, ¿verdad? ¿Quién colocaba el mojón para saber cuál era Grecia y qué no era Grecia sino Turquía? Más de 3.000 islas conforman ese mar final del Mediterráneo, en donde islas e islotes prácticamente están unos junto a otros y a veces a un tiro de piedra de las costas turcas. Además, lugares como Esmirna o Éfeso eran lugares del mundo cristiano y era habitado por un 95% por griegos. Por lo tanto, hubo que pactar qué era Turquía y qué era Grecia. Por eso, cuando se creó Grecia, no se le dio el nombre que
que los romanos le habían dado, Graecus o Grecia, ¿no? Sino que, ese seguramente será el mío, pero déjelo que se le vaya al catarro. No eran los graecos, no era Grecia, era los helenos, y la tierra que pertenecía a los helenos era Helena, con H. ¿Por qué? Porque en verdad los griegos son una mayoría de los helenos, pero no todos los que viven en Grecia son herederos de ese pueblo griego. Es como los etruscos en Italia, que había muchas tribus y una de ellas eran los etruscos. Pues aquí pasa lo mismo. Por eso, cuando se funda la nueva Grecia, la Grecia contemporánea, los ingleses buscaron una forma de gobierno que a ellos les viniera bien. Por lo tanto, una monarquía parlamentaria hereditaria. Y se buscó entre todos los nietos de la reina Victoria, de la reina emperatriz, aquel que por edad y por condiciones de carácter, forma de ser, cultura, etcétera, se adaptase más a un pueblo tan profundamente patriota como era el pueblo griego. Recuerden que entre otras personalidades que lucharon por la independencia de Grecia está Lord Byron, ¿verdad? Y todo lo que significó el mundo del romanticismo para salvar del poder turco a los ortodoxos de aquellos lugares. Pues bien, se trae a Grecia a un príncipe danés, rubio, de ojos azules, mucho más alto que cualquier mediterráneo del lugar. Y uno se pregunta, ¿y esto era lo más parecido a un griego que tenían en las cortes europeas? Pues sí, según parece, se formó, se educó en los valores griegos, en el idioma griego, que no es fácil para nada, y era la persona que más preparada estaba para ocupar el trono. Y este es el abuelo de la reina Sofía, pero que no hereda el título de rey de nadie, sino impuesto por las potencias europeas, por Inglaterra. Y a su vez, a él lo hereda un hijo que muere soltero, sin descendencia, y entonces se proclama rey de los helenos al rey Pablo I, que es el padre de Sofía. ¿Comprendido? ¿Sí? Bien, pues siguiendo, hemos dicho bisnieta de emperadores, emperatriz y emperador, nieta, sobrina, me faltó, hija y hermana de rey, princesa heredera, porque es unos años más grande que su mayor en edad que su hermano Constantino, y hasta que él no nació, ella era la heredera del trono de su padre, y después reina consorte de España y madre del actual rey. Aquí tenemos a Victoria con su verdadera cara. Digo porque los ingleses cuando hacen en Netflix las películas nos las ponen guapísimas, agraciadas, y era una lechuga. Pero una lechuga de esa que pasa tiempo en la nevera y ya está un poquillo ajada, ¿verdad? Bien. Y ahí tenemos al Kaiser Guillermo II, primero rey de Prusia
y después, junto con Bismarck, el gran hacedor de la unidad alemana. ¿Y qué hace aquí la familia imperial de Rusia? Bueno, pues esta señora que está ahí sentada con su marido, la zarina, es hermana del abuelo de esto. Perdón. Sí, bien digo, hermana del abuelo de la reina Sofía. Cuando hace unos 15 años se abrió por fin las cajas fuertes del crédito lionés para extraer la fortuna en rublos de oro y las joyas que en parte tenía la familia imperial rusa depositada por un si acaso en París, la reina de España recibió una verdadera fortuna, tanto en joyas como en dinero, en oro, tanto como más tarde también, cuando la justicia europea da la razón a Constantino, a Irene y a Sofía sobre las expropiaciones forzosas que le había impuesto el gobierno de la República griega sobre las propiedades privadas de la familia griega. Tenían ciertas propiedades en diferentes lugares, algunas eran hasta una isla entera, no muy grande, pero al fin y al cabo una isla, palacios y fincas, y el Tribunal de Justicia Europeo pues le obliga al gobierno de la República Griega que indemnice a la familia por aquella apropiación indebida. Por lo tanto, cuando se habla a veces sin saber sobre lo pobre que es nuestra reina, o quién le paga los estudios a sus nietos, o que no necesita del cepillo de la iglesia de San Juan. La reina tiene una fortuna considerable, y legítima, y no ilegítima, sino legítima. Bien, estos son los padres de doña Sofía. Y yo empecé diciendo que a ella no le gustaba que la llamaran Sofía de Grecia. Nosotros pusimos lo de Sofía de Grecia no para marcar el origen de la reina, sino para sustituirlo por unos apellidos alemanes tan impronunciables para los españoles que dijimos, vamos a cortarlos, como hacíamos con los Austrias, o como hicimos, bueno, los Borbones tenían el apellido Borbón, no era difícil, pero nadie recuerda que la dinastía Austria era Augsburgo, muy poco, dicen los Austrias. Bueno, y ella, un día, estando en uno de sus viajes, año 74, en los Estados Unidos de Norteamérica, como decíamos antes, un periodista muy hábil, queriendo jugar con la reina, le preguntó, ¿y qué piensa usted de la política de su país? Grecia. A lo que ella le contestó, creo que usted se equivoca. Efectivamente, yo soy griega de nacimiento, pero mi país es España. Eso deja mucho de decir del carácter de la propia reina, ¿no? Que es muy hábil, muy lista.
maquiavelista inteligente. Otra vez le preguntaron si no estaba harta del protocolo y le pidieron que definiera el protocolo. Eso se lo dijeron en Inglaterra. Y ella contestó de una forma muy sencilla. El protocolo es el conjunto de normas y actitudes que me permiten a mí hacer el trabajo bien. Por lo tanto, sabemos y conocemos que el protocolo para ella es esencial. Se dice que estando en Las Palmas de Gran Canaria, en el palco principal del Teatro Pérez Galdós, una señora gran canaria, sin ganas de ofenderla ni de molestarla, sino para marcar un poco de empatía con ella, le comentó: Alteza, fue en el primer viaje cuando eran príncipes de España, Alteza, ¿cómo están los niños? Y ella le contestó: ¿se refiere usted a los infantes de España? Bueno, eso que podría parecer como mucha antipatía, lo tiene porque ella fue educada con una estricta forma desde sus inicios. La reina Federica era alemana en espíritu y en forma, con una rectitud tremenda, que no se permitía un desliz ni siquiera en privado. Una vez le pusieron una cámara, su hijo Constantino, en sus dependencias privadas, porque estaba harto que ella siempre corrigiera cómo había que sentarse, formando un ángulo recto entre lo que es el cuerpo, la parte superior, y las piernas, y apoyando siempre la espalda en la parte trasera de la silla. Y pensaron: vamos a grabar a mamá, que seguro que esto no es sino de cara a la galería. Bueno, pues se quedaron maravillados porque todas las normas que ella exigía a sus hijos en público las hacía ella en sus dependencias privadas. Nunca se permitió un cambio en su forma de ser. Eso hace que marque el carácter de sus hijos. Y a los 2 años de edad, nuestra reina tiene que salir de Atenas, huyendo, la familia real, porque los nazis han invadido Grecia. Se van a Creta, porque era la única isla que permitía la seguridad de la familia real. Pero después de los bombardeos que sufrió en la capital de esta isla, se marchan a Alejandría, al norte de Egipto, y ahí estarán un tiempo. Pero como también hasta allí iba a llegar la Segunda Guerra Mundial, tuvieron que marchar a Ciudad del Cabo. Ese ir a diferentes países, diferentes culturas, siendo todavía una niña muy pequeña. Ella se va de Grecia con 2 años y vuelve con casi 9. Eso dice ella que le marcó bastante. Sobre todo a no vivir en una corte y a no vivir con el lujo de un propio palacio, porque vivían en mansiones, en casas grandes, pero con un servicio más o menos reducido. Aquí está la familia cuando todavía no había nacido Irene, la más pequeña. La reina tiene una formación académica que algunos no conocen, y es que la reina estudió arqueología y tiene hasta algunas publicaciones de algunas excavaciones que hizo en ese periodo en que fue arqueóloga. Y le ha seguido gustando la arqueología. Tanto es así que cuando
tiene posibilidad, y cerca de Madrid hay alguna excavación como Recópolis, en el sur de la provincia de Guadalajara, cerca de Trillo. Esto asiste y está durante una jornada o algo así con los arqueólogos, porque le llama mucho la atención el mundo de la arqueología. Es una experta en tocar varios instrumentos, pero sobre todo el piano. Puede competir con cualquier persona, y además le gusta, saben ustedes que ella ha sido a todo lo que es música clásica. Y después estudia puericultura, que es la parte, digamos, más espiritual de la reina, porque la reina se da dos caracteres. Está la racional, la de 2 y 2 son 4, no me saques de esos cuadrados en que yo marco mi vida, y después la parte sensible, que en algún momento se ha hecho notar. Yo no sé si lo recordarán, una escena cuando el entierro en el Escorial de su suegro, don Juan de Borbón. Está junto al rey, ella sabe quién es el rey, y todo lo que tiene que agradecerle al rey, y en cambio le pone el brazo por encima y se echa a llorar con él. Tiene esas dos partes, esa dicotomía muy grande. La parte sensible seguramente la hereda del rey Pablo, que era un rey afable, cariñoso, bondadoso, dado al pueblo, y después la parte más dura puede ser de la madre. Aunque la madre, fíjense ustedes lo que son las cosas, con el tiempo se acerca al budismo y pasa gran parte de su vida en la India, en Madrás. Bien, aquí tenemos a un joven príncipe de España. Todavía ni siquiera era príncipe de España. Franco lo había traído, lo había educado, y en las cortes europeas le llamaban el Barcelona. El Barcelona. El chico de los Barcelona. Ahí está el futuro rey Constantino II y la reina princesa Sofía en aquel momento. Ella dice que no lo conocía de nada, que tampoco se lo habían presentado previamente, y en la boda de los duques de Kent le colocaron a un chico rubio, muy simpático al lado de ella, y pensó, en aquel entonces a ella le gustaba mucho el futuro rey de Noruega, ¿no? Osla de Noruega, y pensó, qué mala pata, que me han puesto a este chico guapo, pero que el que yo quería era que me pusieran al otro, ¿no? Y empezó a rondarla desde ese momento. Más tarde se confirma el noviazgo después de un crucero que hace la reina Federica con todas las familias reinantes en Europa y herederos o posibles herederas a tronos. Aquí tenemos Atenas, la gran capital de la cultura europea, y aquí el palacio, hoy como ven ustedes, lleno de hierba, etcétera, Tatoi. Ese palacio, que es donde está, cerca, a 500 metros de aquí, en medio de una huerta, hay unas tumbas donde están enterrados los reyes de Grecia. Ahora, este palacio, con dinero de una fundación de Carlos de Inglaterra, de Carlos III, el actual rey de Inglaterra, se está restaurando en su totalidad, y también todos los aledaños, porque se va a crear un museo nacional aquí. Bueno, ahí lo tienen ustedes,
Este es otra vista cuando estaba bien, porque sabes que se prendió fuego y ahora todo esto no es sino un erial alrededor. Y aquí tenemos Alejandría, la ciudad que vio a la familia real griega, aquí Ciudad del Cabo, y aquí la boda por 2 ritos. Había un problema cuando el príncipe Juan Carlos le comunica a su padre como jefe de la casa real que ha puesto sus ojos en una princesa griega. Don Juan puso el grito en el cielo porque no era católica. Y lo amenazó de muchas maneras. Y mire por dónde. Fue el general Franco, yo creo que por llevarle la contraria a don Juan, quien le dijo que sí, pero que antes se tenía que bautizar al rito católico. Entonces se llegó a un acuerdo entre el Papa de Roma, en aquel entonces, y el patriarca de la Iglesia Ortodoxa griega, para que la boda fuera doble, una por el rito ortodoxo en la Catedral Ortodoxa de Atenas y otra por el rito católico en la Catedral Católica. Pero previamente el arzobispo católico de Atenas estuvo durante 6 meses haciendo catequesis, porque le sorprendió las palabras de la joven princesa, cuando le dijo, bueno, esto es un trámite, ser ortodoxo, ser católico, la única diferencia, la poca diferencia, es que los ortodoxos no tienen fidelidad al Papa de Roma, que nosotros no hacemos imágenes de bulto redondo, sino pintadas, pero la virginidad de María, la confesión, la comunión, todos los sacramentos son iguales. El bautismo, el rito, es por inmersión, pero la palabra que salió del arzobispo es no se preocupe, Alteza, esto es un trámite. Y ella le contestó, es que si es un trámite, no me bautizo. Y comenta el arzobispo en su memoria que se interesó muchísimo por la teología, pero no al nivel de saber el Padre Nuestro lo sabía, pero el credo o la salve o cualquier otra oración, sino que se empeñó en conocer la historia sagrada, la historia de la Iglesia Católica en profundidad, y que le hacía preguntas que realmente veía el interés. Por eso cuando alguien ha dicho, bueno, la reina no ha sido nunca una buena católica, sino disimula, pues no porque hay personas que la han conocido y saben que es una excelente creyente, tanto como cristiana como católica. Bueno, ahí lo tenemos en las escaleras del Palacio Real. Por primera vez lucía el rey el toisón de oro, que era la única condecoración que no podía dar Franco. Esa la tenía que dar el rey. Por eso cuando don Juan de Borbón, queriendo hacerle una vez una trampa a Franco para que lo reconociera como rey, le dijo, Excelencia, ¿qué tal si le concedo y le impongo el toisón de oro? Franco dice, no es necesario, déjelo, Su Alteza, para más adelante, porque sabía que solo un rey podía poner a otra persona el toisón, y era como si Franco reconociera a don Juan como su verdadero rey, ¿no? Le concede el toisón de oro, que es la condecoración más alta que puede llevar, y a ella
le concede el Estado español, le concede la Gran Cruz de Isabel la Católica. Aquí están fueron todas las casas reinantes de Europa. Y con un viaje de novios que duró un montón de meses, aprovechó el régimen para que visitara aquellos países de los que éramos aliados o con los que teníamos realmente ciertos contactos. El más importante era los Estados Unidos. Recuerden que no hacía ni 8 años se había firmado el acuerdo entre Franco y Eisenhower y se había establecido las bases de Morón, la base de Zaragoza, la de Madrid y la de Rota. Y entonces, fueron a visitar a John Fitzgerald Kennedy, coincidió que era católico y eso se vendió como una propaganda muy grande, ¿no? Los reyes visitan al primer presidente católico de los Estados Unidos, el irlandés John Fitzgerald, ¿no? Y ahí está. Igual el rey tuvo hasta un momento con John Fitzgerald para tratar de los temas que le eran comunes, ¿verdad? Pues bien, la espalda que les dolía. Muy bien. Y aquí tenemos el Palacio de la Zarzuela. Mire, no era tal palacio, era un chalezón que había partido de lo que se llamaba un real sitio de caza, con Z, que lo había hecho el rey Carlos III para, mientras cazaba en los montes del Pardo, pues poder descansar en aquel lugar. Pero el rey Alfonso XIII lo convierte en esto que ustedes ven aquí. Al principio, dice la reina que a ella se le cayó el alma al suelo cuando vio que en todo el caserón había 2 chimeneas. No había, por supuesto, aire acondicionado ni calefacción. O se bajaba a 10 grados bajo cero en el invierno o se llegaba a 40 y pico en el verano. Los baños eran de la época de Alfonso XIII. La cocina, otro tanto. Y los muebles, eso no se lo dejaron elegir. Fue doña Carmen Polo de Franco quien le mandó de Patrimonio Nacional lo que ella creyó conveniente y a su gusto, ¿no? Recuerda la reina cómo en el salón le colocó un tapiz de 4 perros que se lanzaban al cuello de un ¿cómo se llama esto? Sí, de un venado, de lo que fuera, y los chorros de sangre. Y que la reina se lo tragó, pero desde que los niños empezaron a crecer y veía el pánico que causaba en sus hijos, lo que hizo fue durante un tiempo darle la vuelta al tapiz y después ya sustituirlo, ¿no? Después ya se aumentó porque creció la familia, porque ya eran reyes, ya no eran solamente príncipes, y se aumentaron 2 pabellones, el ala este, el ala oeste, y por detrás otro pabellón más. Aquí un momento importantísimo en la vida de doña Sofía. Doña Sofía había dado a luz 2 hijas, pero todos esperaban a un heredero varón. Y nace Felipe, y para ello, pues, no lo pueden hacer de otra manera. ¿Saben ustedes que los infantes de España se bautizan en la pila de San Isidro? La traen desde la catedral de San Isidro, la traen al palacio para ahí poner las aguas. Y en este caso se llevó a la zarzuela y se trajo de Lausán
de Suiza a la reina Victoria Eugenia de Battenberg, la abuela de don Juan Carlos, bisabuela, por tanto, del futuro príncipe de Asturias. Bien, sobre esto hay que decir que llega, cree que la van a recibir pues un grupo de monárquicos, pero no esperan que se venga abajo casi la terminal del aeropuerto de Madrid-Barajas, porque son miles de personas las que han ido a recibir a la reina después de casi 40 años de exilio. La ida de Barajas a Madrid, igual. Y le tenían el gobierno una suite en el Ritz, pero la duquesa de Alba esto le ofrece el Palacio de Liria con la frase: mi señora no va a hoteles, ¿no? Y le concede la mayor de las habitaciones en el Palacio de Liria y establece además un turno, los pocos días que tuvo, un turno de duquesas, marquesas, condesas, para que estuvieran cerca de la reina, en aquello que se llamaban noblezas de día, como una especie de secretarias particulares, etc. Parece ser que cuando iba en el coche, que por supuesto el chofer era del servicio secreto, la reina, al verse aplaudida y jaleada en la Castellana, le dice a su hijo: parece que no se han olvidado de nosotros. Bien, el bautizo. Al día siguiente del bautizo, entra un guardia civil motorizado al Palacio de Liria con una carta del general Franco, donde invita a su majestad la reina doña Victoria a abandonar España, y así lo hace. Pero ella, en vez de ir a Lausanne, se va a Estoril. Y en Estoril, los monárquicos españoles le tienen preparado una gran fiesta de adhesión. Ahí va, bueno, pues lo más granado de la aristocracia y de la intelectualidad. Entre otros, Pemán, José María Pemán. Bien, también unos cuantos demócratas cristianos, liberales, etcétera, menos la izquierda española, todo lo que se llamó en aquel momento el contubernio de Múnich, el contubernio judeo-masónico, ¿no? Que decían los demócratas cristianos: anda que nosotros ser masones y ser judíos cuando vamos a misa todos los días. Bueno, ahí tenemos a la familia. Ella habla que a ella nunca la ofendieron directamente. Ella no habla mal de Franco, ¿eh? Las pocas veces que le han preguntado por Franco, decía que era como un abuelo, como un padre tal, que a veces la aconsejaba, le cogía la mano y le decía: me ha gustado cómo ha hecho usted tal cosa, o me ha gustado que haya elegido este colegio para los niños. Pero dice, siempre en positivo. Dice, nunca tuve ni un encontronazo, ni nada. Dice, allí la que ofendía, cada vez que podía, eran dos personas: doña Carmen y el marqués de Villaverde. Ni siquiera la marquesa de Villaverde, que la tenía como amiga, como confidente, y que le hizo la vida todo lo agradable posible. Pero los desprecios de doña Carmen y los desprecios del marqués de Villaverde fueron continuos. De hecho, estando en un acto público una vez, Carmen Martínez Bordiú, casada con Alfonso de Borbón,
iban a entregar un premio y estaba aquí doña Sofía, ya era princesa de España, ya se había nombrado heredero a don Juan, y Carmen se adelanta, la reina estaba aquí así, aquí detrás, ella estaba por aquí, se adelanta para ser la que entregue el premio. Y doña Sofía simplemente la coge así y le dice al jefe de protocolo, recuérdele a su Alteza cuál es su lugar. Y la apartó. Y ella dice, nunca tuve mayor encontronazo, sino ese momento en que la tuve que colocar en su sitio. La reina, dijimos que tenía una cultura importante. La cultura nace de sus padres, pero también de un internado donde estuvo en Alemania, uno de los internados más duros, más estrictos que habían en Europa en aquel momento. Ahí le enseñaban de todo, pero sobre todo disciplina, autocontrol. Eso lo tiene ella muy presente. La disciplina, el autocontrol, el esfuerzo personal es una garantía de triunfo. Y eso es lo que le ha intentado meter en la cabeza a su hijo. Primero, que no fuera Borbón, en la parte, digamos, que todos tenemos en mente. Por eso siempre le decía, juega con la vida antes de, para que no te juegues el trono después de. Y por otra parte, la autoexigencia, el autocontrol, el saberse dominar. Sabe hablar griego, escribe el griego clásico y el latín, pero sabe hablar griego, español con acento, las R se le resisten, en cambio escribe español correctamente, tanto es así que el rey ha confesado muchas veces, cuando tenía que escribir una carta, le decía a Sophie que me la escribiera porque ella no tiene faltas de ortografía y yo sí. Y es por eso mismo, es decir, no sabré jamás hablar bien el español, pero lo voy a escribir más correcto que cualquier español, ¿no? Sabe hablar alemán, porque era el idioma que hablaba con su madre, sabe hablar inglés y francés, y el francés sin ningún acento, perfecto, y el italiano, Hay quien dice que sabe portugués y sueco, pero que no lo declara porque a ella le gusta mucho escuchar sin que la gente sepa que sabe lo que están diciendo. Por eso ha insistido mucho en la educación de sus nietas, tanto Sofía como Leonor, que sepan hablar árabe, que lo hablan muy bien, y chino. Además de los idiomas normales, ¿no? El inglés, el francés, tal cual, que sepan hablar esos dos idiomas, que es importante, no porque vaya a hablar en chino, sino para que se enteren de lo que los chinos dicen, que es otra cosa. Aquí lo tenemos, recuerdan ustedes, volvemos a lo mismo, ¿no? La aristocracia de Sálvame, que gracias a Dios se termina dentro de unos días, critica a la reina. Fíjate tú, y algunos franquistas, fíjate qué ofensa, el general muerto de cuerpo presente y la reina de morado. Pues no saben que el protocolo manda el morado como luto. Es decir, el negro en la calle y en las fiestas o actos públicos de interior, el morado. Ella va de acuerdo con el momento. Y ahí está, sabemos que a los reyes de España no se les coronan, recuerda que yo lo he dicho aquí mucho, los reyes de España no se coronan, fue una costumbre de Felipe II. Felipe II, lo que hace es
mandar por todos sus reinos a proclamarlo como rey. Pero no se corona porque él lo que hace es que la corona, el cetro y el ese mundi va el mismo día que muere que muere no, que le cede el trono su padre, el rey emperador. Lo que hace es que coge esos símbolos del poder, se arrodilla y los pone junto al sagrario. Y le dice, te reconoceré por siempre Rey de Reyes, a Jesucristo. Y por eso los reyes de España no se coronan, se proclaman. Aquí saben ustedes que había una especie de cojín muy cerca de aquí. Bueno, aquí vemos, si esta corona se la pone, se le cae hasta aquí, porque es muy grande. Esta es una corona votiva, es una corona de plata sobre dorada, no de oro, plata sobre dorada, que se hizo el rey Carlos III para su proclamación. Y está ahí sobre el cojín. Una vez el viejo zorro de Fidel Castro, estando en visita los reyes en La Habana, lo llevó, la visita oficial era en el palacio de los antiguos capitanes generales, y lo llevó al Salón del Trono. Efectivamente, hay un trono dorado, precioso, que está allí, que nadie se sienta en él. Bueno, y le dijo, Majestad, 500 años ha estado esperando este trono para que se siente el soberano de España. Y don Juan Carlos, como sabía que el otro no daba puntada sin hilo, dijo, pues lo veo débil y algo estrecho. ¿Cómo, Majestad? Sí, porque el único soberano en España son los 36 millones de españoles. Bien, era una forma de reconocer a la monarquía parlamentaria. Ahí es en el desfile de las Fuerzas Armadas, era un momento muy crítico en la historia de España. En España no había monárquicos, había muy pocos. El ejército era el ejército de España, el ejército del régimen. La lealtad al rey se presumía, pero en muchos sitios todavía se le llamaba el Bobón en vez del Borbón. Y habían generales que se permitían el lujo de, cuando alguien decía viva el rey, hacer así y no beber. Por lo tanto, no lo tuvieron fácil al principio. Ahí está la casa del príncipe. Es una costumbre muy de la Casa Real Española, que cuando tenga el rey, el príncipe, mayoría de edad, esto se va a vivir cerca del Palacio Real, pero fuera de el Palacio Real. Ahora, actualmente, donde vive el rey, porque el rey actual solo va al Palacio de la Zarzuela, vamos, que va caminando, son 500 metros, para actos oficiales o para su despacho diario. Ahí quien vive en un apartamento, en la parte alta, es doña Sofía y doña Irene cuando están en España. La reina se le acusó, sus enemigos la acusaron en algún momento que pasaba mucho tiempo en Inglaterra. Es verdad que ella viajaba a Inglaterra muchísimo porque su hermano estaba en el exilio, estaba enfermo. Ellos son una piña, ellos están muy unidos. Era una característica de la familia real griega, es hasta qué punto estaban unidos, ¿no? Y entonces ella iba con frecuencia. A ella le gusta más, ella cuando la han preguntado, ella dice que su ideal es el Palacio de Maribén en Palma de Mallorca. Ella es mediterránea por el clima que se le parece mucho a Grecia, por el mar, ella le encanta el mar, nunca la verán, iba a esquiar a la montaña, pero
con cierto desagrado. A ella lo que le gusta es el mar, el mar. En eso coincide con nuestro Saulo Torón, ¿no? Cuando él dice aquello de, el mar es a mi vida lo que a los pobres el pan. Para vivir tengo que tener mar, ¿verdad? Ahí el Palacio Real, a la que no acude, como ustedes sabrán, sino simplemente para eso, pero sí ha sido decisiva en el rumbo que tomó Patrimonio Nacional. Patrimonio Nacional, hoy, es uno de los grandes emporios económicos del Estado español. Saben ustedes que el día 29 se abrirá al público las nuevas galerías de las colecciones reales, esos 40.000 metros expositivos que van a estar entre la Almudena y el Palacio Real. Hay 150.000 piezas catalogadas, de las que solo se van a exponer unas 6.000. Unas 6.000. Bien, todas perfectamente restauradas y puestas al día. Pinturas, esculturas, grabados, porcelana. Una de las cosas más así es que hay unas 160 cunas. Cunas de plata, cunas de oro, de todo. Cuberterías de plata y de oro entre unas y otras, unas 500 cuberterías para 180 comensales. Bueno, todo eso, ¿por qué se tiene? Pues mire, se tiene porque Alfonso XIII no se lo llevó, pero se tiene gracias a dos hombres muy honrados, a don Niceto Alcalá Zamora, primer presidente de la Segunda República, y a don Manuel Azaña, porque los dos presidentes que vivieron en Palacio crearon un cuerpo de especialistas para que clasificaran, ordenaran, embalaran y metieran a buen resguardo todo el patrimonio real, con la idea de hacer un museo de las colecciones reales. Es decir, dos republicanos que no tienen complejos, saben que la historia es la que es y pensaron, pues si hemos tenido una monarquía 500 años, ¿por qué no hacer un museo sobre todo esto, que es patrimonio, ¿no?, nacional? Bueno, pues se va a inaugurar ahora. Después ya le digo de una gran... Va a estar... Lo que me pareció mezquino es que... ¿Ya? Mezquino es que solo van a abrirlo del 29 al 2 de forma gratuita. ¿No? Y después los miércoles. Pero oiga, podían haberlo dejado por lo menos un mes, ¿no? Ya que lo hemos pagado entre todos. Pues 12 euros cuesta la entrada. Y para los que tenemos más de 18 años, Arnoldo, 7. Pues muy bien. Ahí tenemos Maribén. ¿Y la reina Sofía que estabas diciendo que tuvo que ver con el... Porque ella convenció al gobierno de Felipe González, a Felipe González y a su ministra Solé Tura, de que Patrimonio Nacional no podía ser una oficina anticuada, vieja, que se dedicara simplemente a contar lo que había, sino que Patrimonio Nacional había que crear un verdadero instituto de investigación, de restauración vivo, que pusiera al día todas las colecciones reales, con el fin último de exponerlas. Y que no solamente había que restaurar el Palacio Real de Madrid, se gastaron 3.000 millones de pesetas en su restauración, pero ha dado más de 7.000 en los años después que está restaurado, porque hay que pagar para entrar. Bien, esto, sino que todos los reales sitios fueran acomodados, decorados, de acuerdo con su momento. Río Frío estaba cerrado, no había nada. Ahora es un palacio estupendo.
Entre otras cosas, se alquilan para series de televisión. La Granja, también Aranjuez, también el Alcázar de Sevilla, otro tanto, ¿no? Y la restauración continua de los bienes, el intercambio con otros itinerantes, con otros palacios, etc. Y eso se debe al interés de ella, bueno, y después de los gobiernos. Con el gobierno que peor lo tuvo fue con Aznar, que Aznar primero, pues, no salió muy poco monárquico en ese sentido. Ella ha dicho que con los que mejor se han llevado es con aquellos que aparentemente no se tenía que haber llevado bien. Bueno, Maribén, esto fue una casa, un palacio, hecho por un magnate naviero griego. Cuando muere se lo deja a la Diputación, se hace museo, y más tarde la Diputación de Palma de Mallorca se lo entrega a Patrimonio Nacional, no como regalo, sino simplemente para el uso, porque saber que la familia real iba todos los años un mes a Mallorca, practicaba deportes, etcétera, atraía, era una propaganda que le daba más dinero que lo que se gastaba. Aquí tienen otra residencia real, la de la Mareta. Esta ha quedado para que vengan los presidentes de gobierno, pero esta fue un regalo, esta la hizo el rey Hussein cuando cae el Shah de Persia, de Irán, y no lo quieren en todo el mundo. El rey Hussein de Jordania piensa que el próximo va a ser él. Y entonces se construye esta mansión para venir a vivir a Lanzarote, en caso de que lo destierren de Jordania. Cuando ya consolida el trono, se la regala a Juan Carlos, como propiedad privada. Lo que pasa es que el rey la entrega a Patrimonio Nacional. Ahí murió la reina madre, sí. Aquí tenemos el Palacio Real de Madrid, como digo, todo un símbolo para la vida de nuestra reina. Aquí la traída del Guernica de los Estados Unidos, un hito para la historia de España. Aquí la inauguración del museo, vean la reina discreta y la Tita Cervera que parece un árbol de Navidad. Quien es sin necesidad de brilli. Ahí tenemos el momento de la firma del rey. Aquí un momento histórico para la familia y para España, las Olimpiadas de Barcelona, sin duda alguna, de las mejores que se han hecho jamás en el mundo. No con dinero de la Generalitat, sino del Estado español. Lo digo porque muchas veces ellos inauguran, pero nosotros pagamos también, aunque seamos de Terde. Solo algunos. Bueno, ahí tienen ustedes el célebre fusilamiento de Torrijos, y es cuando se agranda el Museo del Prado. La Expo de Sevilla, son grandes hitos en el momento histórico que ella fue reina, ¿no? Y donde participó activamente. Ahí lo tenemos. Aquí con la Cumbre Iberoamericana de Naciones de Madrid, que se concretó el mayor número de presidentes de países iberoamericanos, vino hasta Fidel Castro. La visita al Papa, del Papa a España, una visita privada ya con un Papa muy deteriorado. Aquí con su primo hermano, Felipe de Edimburgo. Aquí el día del entierro de Don Juan. Y aquí el día del bautizo
de la princesa de Asturias, Leonor, con su familia en Palma de Mallorca, ahí con sus hermanos. Y es curioso porque a ella la sientan porque es mucho más grande que su hermano, pero como su hermano era el heredero, su hermano de pie, ella sentada, Inés al lado de ella, Irene al lado de ella. Aquí los tenemos ya mayores. Y esa es nuestra reina. Como dijo el rey, una gran profesional. Y en las últimas encuestas, no del sí, porque si Tezzano es capaz que nombra papa a cualquier ministro del actual gobierno. Eso es de todas las personas de la vida pública española la de mayor aprecio entre los españoles. Sí. La princesa doña Leonor también se tiene que ir del palacio para cuando cumpla los 18 años. La idea es dónde va eso si todavía los reyes actuales no pasan al anterior, ¿no? No se sabe. Igual que no se sabe dónde serán enterrados los reyes que a la reina no le gusta y lo ha corregido varias veces. Por favor, no me llamen reina emérita. Llámeme reina madre. Porque lo de emérita le suena raro. Gracias. Gracias.